Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin estalla tras las declaraciones públicas de Hande Erçel. ¿Crees que los sentimientos de una pareja famosa merecen respeto o están destinados a ser cuestionados por todos? Dímelo en los comentarios. Todo comenzó con una entrevista aparentemente inofensiva. Hande Erçel, radiante y segura, hablaba de su vida actual, sus proyectos y lo que había aprendido del pasado. Pero cuando el periodista preguntó si había algo de lo que se arrepentía en el amor, la respuesta fue tan directa como inesperada: no todo lo que brilla es oro. A veces, uno ama a quien no sabe cómo amar de vuelta. La frase, dicha con una sonrisa tranquila pero con una mirada que delataba heridas, se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Los fans no tardaron en interpretar la referencia. Para muchos, era obvio, hablaba de Kerem Bürsin. Las redes sociales se encendieron. Fue directo para Kerem, por fin lo dijo, eso debió doler, comentaban sus seguidores. Pero lo que nadie esperaba era que Kerem reaccionara. Y lo hizo, de forma brutal. En una transmisión en vivo, inicialmente planeada para promocionar su nuevo proyecto, el actor cambió el tono cuando comenzó a leer los comentarios de sus fans. Algunos lo felicitaban, otros le preguntaban por Hande. Y uno, en particular, lo hizo perder la compostura: Hande tiene razón, nunca supiste valorarla. Fue ahí cuando Kerem cerró el guión y habló con el corazón: yo también soy humano. Estoy cansado de que se hable de mí como si no sintiera, como si todo lo que hice fuera un error. ¿Me equivoqué? Claro que sí, pero también amé. El silencio tras esas palabras fue inmediato. Sus ojos, visiblemente vidriosos, confirmaban que no era una actuación. Increíble. ¿Tú crees que Kerem merecía esa respuesta tan pública de parte de Hande? Escríbelo abajo. Los minutos siguientes estuvieron cargados de tensión. Kerem, sin filtro, continuó: ¿y saben qué es lo peor? Que muchas veces me callé para no dañarla, para que ella brillara sin sombras. Pero parece que ahora las sombras las estoy cargando yo solo. El actor también confesó que algunas canciones que recientemente compartió en sus redes eran, en efecto, sobre ella. No escribo letras, pero eligió música que habla por mí. Si alguien escuchó "El amor duele más en silencio", sabrá a quién estaba dedicada. Esa frase bastó para que sus fans explotaran en llanto, corazones y mensajes de apoyo. Mientras tanto, Hande ha permanecido en silencio tras la emoción viral del momento. Algunos aseguran que fue vista llorando en su camerino durante una sesión de fotografía, mientras que otros afirman que solo fue una estrategia para cerrar ciclos. Pero según fuentes cercanas a su entorno, Hande no esperaba una reacción tan intensa por parte de Kerem. Y es que esta historia, que parecía haber terminado en los pasillos del pasado, ha resurgido con una fuerza emocional que nadie había previsto. Lo que era una relación discreta y cuidadosamente protegida del ojo público, hoy se convierte en un duelo de emociones a plena vista. Los seguidores, divididos, comenzaron a posicionarse en bandos. #Team Hande y #Team Kerem se volvieron tendencia en cuestión de horas. Pero, más allá de etiquetas, lo que quedó al descubierto fue un dolor mutuo que ni el tiempo ni la fama han logrado apagar. Pocos días después del estallido mediático, Kerem volvió a aparecer, esta vez en una entrevista grabada donde se le preguntó directamente si lamentaba haber amado a Hande. Su respuesta, lejos de ser evasiva, fue tan cruda como conmovedora: nunca me arrepentí de amar. Me arrepiento de no haber sabido cuidar ese amor como merecía. Pero no puedo quedarme callado cuando la historia parece contada a medias. En ese mismo espacio, el actor reveló detalles desconocidos de su relación. Muchas veces yo estaba ahí cuando ella dudaba de sí misma. Yo la levantaba en silencio, sin cámaras, sin focos. Pero eso nadie lo ve. Y ahora parece que soy solo el tipo que no supo querer. Eso duele. Las lágrimas no tardaron en volver a sus ojos. La vulnerabilidad con la que se mostró tocó a miles.
Por otro lado, algunos medios reportaron que Ande, al ver la reacción de Kerem, rompió en llanto durante una grabación y pidió suspender el rodaje por unas horas. Una amiga cercana a la actriz, bajo anonimato, comentó a la prensa, ella nunca pensó que sus palabras causarían esto. Estaba hablando desde su propio proceso de sanación, no quería lastimarlo. La tensión alcanzó su punto más alto cuando, días después, Ande subió una historia en Instagram. No había texto. Solo un fondo negro y una canción, lo intenté y no bastó. Los fans no tardaron en conectar el mensaje. Para muchos, fue su forma de responder sin palabras, su manera de decir que el dolor también habitaba en ella. Una fuente cercana al equipo de producción reveló que, tras publicar esa historia, Ande se encerró en su camerino durante horas, sin permitir que nadie entrara. Los medios empezaron a especular, ¿habrá una reconciliación? ¿O estamos viendo el cierre definitivo de un amor que, aunque hermoso, no logró sobrevivir a la presión del mundo exterior? Mientras tanto, las redes siguen analizando cada gesto, cada palabra, cada silencio. Porque en esta historia, hasta lo no dicho grita. Una reciente encuesta entre sus seguidores dejó un resultado abrumador, más del 70% cree que aún hay amor entre ellos. El 45% piensa que deberían darse una segunda oportunidad. Y un número creciente de fans ha comenzado a compartir fotos antiguas de la pareja, acompañadas de mensajes como los sentimientos no se borran, se transforman. En medio de este huracán emocional, Kerem fue visto saliendo de una sesión de grabación nocturna. Al ser abordado por la prensa, simplemente dijo, el tiempo dirá. Yo ya hablé con el corazón. Mientras que Ande, al ser captada por los paparazzi, solo se limitó a un gesto con la mano, evitando declaraciones. Pero su mirada, según testigos, no ocultaba la tormenta interna que vivía. Ambos han retomado sus agendas profesionales, pero sus redes y el interés público siguen marcados por esta historia. Porque cuando dos corazones que se amaron profundamente hablan desde la herida, el mundo escucha. Y aunque el futuro es incierto, una cosa está clara, ni Ande ni Kerem saldrán intactos de esta nueva etapa. ¿Qué opinas tú? ¿Es esta una historia de amor que aún tiene capítulos por escribir? ¿O es el epílogo de un amor que ya cumplió su ciclo? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para seguir de cerca cada desarrollo en esta novela de la vida real que tiene a todo un país pendiente. Suscríbete para no perderte los nuevos capítulos de esta historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿estás del lado de Kerem, de Ande o simplemente del amor verdadero?